Amar a los padres es un tema muy importante, pero muy descuidado. Así que por medio de esta lección vamos a estar analizando, escudriñando, de acuerdo a la palabra de Dios, la importancia de demostrar el amor a los padres y los beneficios que vamos a obtener por medio de ello. Así que quiero invitarlos a todos a escudriñar las escrituras para considerar lo que Dios nos dice por medio de ella y podamos aprender este tema de suma importancia. ¿Cómo demostrar el amor a los padres? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a las escrituras, una verdadera muestra de amor, una evidencia bien contundente es honrándolos. Como la mayoría sabe, Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento. Y si es un mandamiento, es un deber de todos aquellos que somos hijos de Dios. No olvidemos honrar a Dios, pero tampoco olvidemos honrar a nuestros padres porque es una muestra de amor. No basta con decirlo, porque la mayoría se inclina a expresarlo con palabras, el amor tan grande que ellos tienen a sus padres, pero no lo demuestran con acciones, no lo demuestran con hechos. Y yo quisiera que por medio de esta lección aprendamos todos juntos en demostrar a nuestros padres con estas acciones que la palabra de Dios nos enseña, nos recomienda. Y lo que estamos viendo aquí es honrar a nuestros padres. Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Siempre ha sido un tema muy importante, muy delicado, que trae también severas consecuencias cuando lo descuidamos, pero que también trae grandiosas bendiciones y beneficios si nosotros hacemos como Dios nos enseña. Así que vamos a ver primeramente que la demostración de nuestro amor a los padres es honrándolos. Y esa palabra honrar en el Nuevo Testamento, según el léxico griego TUI, dice que esta palabra se aplica, se usa para referirse al respeto, a la veneración a ellos. Bueno, esa palabra honrar se encuentra en Mateo 15:4, Mateo 15:6, Mateo 15:8, así sucesivamente, hasta Efesios 6:2. Y en estos pasajes, la palabra honrar, que según este léxico estimado, la palabra original, implica el respeto. Pero también esa misma palabra se usa en Mateo 27:9 para referirse al aprecio o fijar el precio. También en Primera de Timoteo 5:3 aparece esa misma palabra para referirse a dar ayuda financiera. Así que, de acuerdo a este léxico, estamos viendo que el uso de esa palabra incluye tres cosas: respetar, apreciar y dar ayuda financiera. Para todos aquellos que pensaban que honrar a los padres solo es el respeto, pues les está haciendo mucha falta el poder cumplir ese mandamiento. Porque el uso de esa palabra en el Nuevo Testamento incluye apreciar e incluye dar ayuda financiera. Así que en base a esto lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, comenzando con el respeto que tanta falta hace
y que se está acabando en nuestros tiempos. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Qué nos hace pensar que en nuestros tiempos no hay consecuencias por maldecir a los padres, por faltarles el respeto? ¿Qué nos hace pensar? Maldecirlos trae consecuencias. Y peor, tantito, cuando ya no solo se maldice, sino ahora se ha oído en muchas noticias de que los hijos golpean a sus padres. Muchos abusan de sus padres, agrediendo, ya sea verbal o físicamente. Lucas 2:51, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en su estancia en la tierra, quien fue nacido de mujer, dice la escritura que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aún nuestro Señor nos da este grande ejemplo. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto agrada a Dios, esto honra a Dios. Pero qué triste es cuando se está descuidando este tema muy importante, muy principal. Esperando que todos aquellos que somos hijos podamos enmendar, podamos corregir y podamos demostrar el amor a los padres de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y estamos considerando que honrar a los padres es una muestra de amor y eso incluye el respeto, pero también incluye, como lo hemos visto en el léxico griego, también incluye apreciar o fijar el precio, como lo hemos visto en Mateo 27:9. En Mateo 27:9 aparece esa palabra que traduce honrar, precio del apreciado. Y esto implica de que no solo vamos a tener un grande respeto por los padres, no tratándolo como si fueran nuestros hermanos, y mucho menos tratarlos como hijos. No podemos jugar con ellos. Merecen un grande respeto. Pero también Proverbios 10:1 dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tenemos que aprender a darles aprecio y de acuerdo a ese aprecio que debemos tener por ellos es alegrarlos, no entristecerlos. Proverbios 23:22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque qué triste es cuando los hijos se avergüenzan de sus padres en lugar de apreciarlos, de valorarlos, de estimarlos, en lugar de darles un valor tan alto, tan grande. Qué triste cuando los hijos menosprecian. Y lo más triste es que, según este Proverbios, que cuando ellos envejecen, es la etapa más difícil para ellos, pero aún más dolorosa cuando sus hijos los menosprecian. Muchas veces piensan que los padres es una carga ya grandes, un estorbo, y muchos hijos por eso abandonan a sus padres. Los abandonan, los desprecian, se avergüenzan, no los estiman, no los valoran. Han olvidado que los padres hicieron un grande trabajo conforme a su capacidad de criar no solo a uno, sino a muchos hijos a veces. Hay padres que han tenido muchos hijos y han
buscado la forma de darle sustento y abrigo a todos. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe cómo le han hecho? Y hoy varios hijos no pueden hacer nada por uno, por dos, sí, por dos. En este caso por el padre o por la madre, que han envejecido y que necesitan asistencia, necesitan cuidado, protección, dedicación, amor, porque ustedes mismos han comprobado que los padres cuando llegan a una edad ya grande se empiezan a comportar como niños, repiten las mismas cosas, se comportan como niños, necesitan mucha atención, mucho aprecio, así como los niños que en esa etapa necesitan mucho aprecio, se dejan abrazar, querer, pero cuando los niños crecen ya no tan fácil se dejan apreciar, querer, abrazar. Así los padres cuando llegan a una edad van a necesitar tanto aprecio, que es donde esperan que los hijos se acerquen y valoren eso. También hemos considerado, de acuerdo al léxico griego que estudiamos hace un momento, que la palabra honrar no solo incluye respeto, no solo incluye aprecio, sino también incluye ayudar financieramente. Y eso nos los dice Primera de Timoteo 5:3. Ahí está la palabra honra. Viene de la misma palabra original que estamos estudiando, timao. Y cuando Timoteo dice, honra a las viudas que en verdad lo son, se refiere, según el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Estos versículos están dentro de un contexto acerca del cuidado que merecen las viudas, especialmente aquellas viudas que tienen hijos o nietos. Dice la Biblia que estos aprendan a ser piadosos con su propia familia, que estos aprendan a recompensar a sus padres porque esto agrada a Dios. ¿Y de qué forma? Bueno, verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia tiene un deber de sostener a las viudas en la mantención diaria, pero la Biblia dice en este mismo contexto que son viudas no menor de 60 años, que hayan quedado solas. Pero si hay una viuda que tiene hijo o hija creyente o un nieto, como dice el versículo 4, ellos van a aprender, deben aprender a ser piadosos con su familia, con su madre o con su padre. Que ellos aprendan a recompensar, que ellos se encarguen de la mantención, dice el versículo 16, que las mantenga y que no pase ser un trabajo para la iglesia, que esto no sea, como dice aquí, no sea grabada la iglesia, porque la mayoría de los hijos están dejándole este trabajo a la iglesia, que la iglesia se haga cargo de sus viudas y ellos están descuidando este papel importante. Y luego creen que están honrando, cuando realmente les está haciendo falta. Me gusta mucho cómo expresa esta traducción, la traducción del lenguaje actual basado a lo que dice Primera de Timoteo 5:8, porque dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. Así como ella antes los cuidó y los ayudó, ahora ustedes van a pagar esa deuda. No es un favor lo que vamos a hacer con los padres. No es un favor, sino es una deuda que pagar. Porque ellos ya cumplieron su parte para con nosotros, ahora nosotros vamos a cumplir nuestra parte con ellos.
¿Quiénes son los primeros? Los hijos y los nietos, especialmente aquellos que son creyentes, porque esto no lo esperamos, o Dios no espera esto de los inconversos, de los incrédulos, de aquellos que no tienen respeto de la palabra de Dios, a ellos no les importa. Pero qué triste es cuando los creyentes están descuidando este papel importante. Qué lamentable cuando los hijos creen ser muy devotos a Dios, creen estar muy fieles a Dios y descuidando un mandamiento importante, no demostrando el amor a los padres. Recuerde lo que dice el versículo 4 en la parte final, en la Reina Valera dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si nuestro deber es agradar a Dios, tenemos que agradarlo en todo y esta es una parte importante para agradar a Dios. En la traducción lenguaje actual dice, esto es lo que Dios quiere que se haga. Debemos hacerlo porque es un mandamiento y es una muestra de amor a los padres. Ayudarlos financieramente, asistirlos para que tengan sustento y abrigo, sobre todo en la etapa final, en la etapa que llegan a envejecer y que van a necesitar muchísimo del cuidado de sus hijos. Y nadie podrá cuidarlos mejor que sus propios hijos o sus propios nietos. Nadie. Así como cuando estamos en la etapa de niño, nadie puede darnos el calor de una madre. Nadie sustituye el amor de madre, el cuidado de una madre. Nunca va a ser igual que los hijos estén al cuidado de los vecinos, de algún tío. Al contrario, ha habido muchas tragedias cuando quedan al cuidado de un tío, de una tía, de algún vecino, de alguna guardería. Siempre ha habido problemas. No va a ser igual que estén al cuidado de sus padres. Así los padres, cuando llegan a una edad avanzada, nunca va a ser igual que estén al cuidado de los vecinos o de otra persona que no sean sus propios hijos. Ellos quieren estar con sus hijos, pero sus hijos no tienen tiempo para los padres, mucho menos que quieran aportar algo de sus finanzas para el cuidado de sus padres, para darles lo mejor a sus padres. Pero cuando mueren los padres, ahí están ellos comprando la mejor caja, la mejor ropa, el mejor calzado, los mejores recuerdos, comprándolo con mucho dinero y poniéndolo dentro de una caja que se va a la tierra, al polvo y que no tiene ningún beneficio. Pero cuando ellos realmente lo necesitan, no hay ningún apoyo financiero de parte de los hijos. Qué triste ver estas situaciones, qué triste ver estas historias, pero ojalá que todos nosotros, que yo también soy hijo, ojalá que todos nosotros podamos enmendar y aprender de Dios para poder demostrar un verdadero amor a los padres, honrándolos de la manera como ya lo hemos visto. ¿Y cuáles son los beneficios por amar a los padres? Bueno, yo quiero animar y motivar a todos ustedes por medio de estos beneficios que la Biblia nos da. Fíjese bien cómo Efesios 6, 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y al honrar lo hemos visto de tres formas, respetando, apreciando y ayudando financieramente. Si nosotros hacemos esta demostración de amor a los padres de estas tres formas, la Biblia asegura, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué nos va mal muchas veces? Bueno, porque no estamos cumpliendo uno de los mandamientos con promesa. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel para cumplir. Así que no dude que Dios vaya a fallar con las promesas que Él dice que habrá en esta tierra. Dice, te va a ir bien, serás de larga vida.
¿No le gustaría vivir muchos años? Y sobre todo, ¿no le gustaría vivir bien en esta tierra? Yo creo que la mayoría queremos vivir bien, pero aquí está la clave. Honra a tu padre, honra a tu madre. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara. Lo contrario sería, si usted honra en lugar de maldecir, no se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, no los respeta, no los aprecia, menos que les ayude financieramente, los cuervos de la cañada los saquen. Esos ojos que sean sacados por los cuervos de la cañada y lo devoren los hijos del águila. Eso merecen. El ojo que escarnece a su padre merece que los cuervos de la cañada lo saquen y que sean devorados por los hijos del águila. Eso merecen los hijos que escarnecen, que desprecian, que abandonan, honran a sus padres conforme a la Biblia. Pero lo contrario es que si nosotros hacemos lo que Dios nos demanda por medio de su palabra, nos va a ir bien y serás de larga vida en la tierra. Muchas veces hay hijos que buscan justificaciones para no honrar. Por ejemplo, hay muchas justificaciones de que es que no lo merecen, mis padres no lo merecen, mis padres no fueron como los suyos, que fueron buenos, bondadosos, generosos. Bueno, al final casi nadie sabe y conoce nuestros antecedentes o nuestras vidas en esa relación. Sin embargo, todos debemos amar a los padres, no porque lo merezcan. Realmente nadie merece nada en esta vida. Sin embargo, lo hacemos porque es un mandamiento y una muestra de amor. Y también lo hacemos porque hay beneficios. Hay beneficios que nos convienen a nosotros y si es una forma para recibir estas bendiciones que Dios ha prometido, bueno, pues hay que hacerlas. Hágalo por el beneficio. También es válido hacerlo por ello. Pero no busque justificaciones. Ah, es que mi padre es mi peor enemigo, mi madre es mi peor enemiga. No, también puedo amar a los enemigos, dice Dios. Usted hágalo por sus beneficios, por usted mismo, por usted misma. Por lo contrario, quien va a sufrir las consecuencias es usted. Recuerde que tiene hijos y que todo se paga también en esta tierra. Todo tiene consecuencia. Así que lo merezcan o no, no es parte o no nos corresponde hacer el juicio nosotros. Si no lo merecen, lo dejemos al juicio de Dios. Que Él, que es el juez justo, se encargue de recompensar y pagar cada uno conforme a sus acciones en aquel día. Yo no soy un juez para condenarlos, yo no soy un juez para hacer un juicio y que yo determine que no lo merecen. Yo no soy el juez. Mi deber como hijo, según la palabra de Dios, porque soy un creyente, es demostrarles amor de esta forma, honrándolos. Y honrar, hemos visto que implica respeto, aprecio y ayudarlos financieramente. Y los beneficios serán para uno mismo. Gracias a Dios que nos está dando una recompensa, un premio por hacer esto que es un deber y es una deuda. No debería, no hay necesidad que Él pague o premie en esta tierra con estas bendiciones de que nos va a ir bien y vamos a ser de larga vida. No hay necesidad de eso porque realmente tenemos una deuda y lo debemos de pagar. Pero Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, bondadoso, generoso, nos dice, te voy a recompensar para que te motives. Te voy a recompensar, te voy a premiar con tal que lo hagas porque sabía Dios que iba a ser muy descuidado. Imagínense, con recompensa, la mayoría lo está descuidando, ahora si no hubiera recompensa, con mucho más razón
sería olvidado. Pero Dios, por medio de su palabra, quiere animar y motivarnos a todos a que vale la pena hacerlo, no porque es mandamiento solamente, no porque nos beneficia espiritualmente, sino también porque hay beneficios terrenales que aquí se presentan. Esto agrada a Dios y Dios dice, te prometo que te va a ir bien. Así que lo hagamos para el beneficio de nosotros. Si ellos no lo merecen, eso no es problema de nosotros. Lo hagamos por el bien y por las promesas que Jesús tiene para nosotros por medio de su palabra. Que Dios nos ayude a cumplir este papel importante. Que Dios siga bendiciendo su vida.